uno de los grandes misterios que está por resolver, bueno, misterio, para mí no, pero bueno, generalmente misterio es el arca de Noé. Mucha gente, sobre todo la UNESCO, como siempre, ¿no? Pues no hace caso. La UNESCO para UNESCO la Biblia no es verdad, es mentira, es cosa de judíos, leyenda, cuentos y tal. Porque la UNESCO recibe muchas subvenciones millonarias para que siga diciendo que el hombre mono y que la evolución y que el chimpancé y que el neandertal y que... Bueno, o sea, para soltar barbaridades, vamos. La mentira se paga muy bien. O sea, Satanás paga muy bien la mentira, el gobernante de este mundo. Y entonces dicen que el arca no existió, que tal, y que fue una leyenda, tal. Mire, sí existió. La palabra de Dios es veraz. Todo lo que dice la Biblia es veraz. No es leyenda, ni suposiciones, ni teorías, ni nada. Y normalmente en la Biblia, en el libro de Dios, sí dice que Dios creó a Adán y luego Eva. Creó, no de la casualidad ciega, y que el universo es una creación de Dios. No es un bim bam. De la nada aparece una explosión y aparecen cosas. O sea, todo lo que le ha enseñado a la gente es mentira. Porque han engañado. Porque claramente la Biblia dice que el gobernante de este mundo, del planeta que vivimos, es Satanás, que ya le quedan pocos días de vida. Por lo cual se han forjado a lo largo de la historia solo mentiras, solo cuentos, historias y tal, porque, claro, ¿a cuánta gente le interesa que la mentira siga adelante? Que le pregunten al Vaticano, con todas sus tradiciones, rituales, adoraciones, misticismo, leyendas, funerales, y bautismos y comuniones. El negociazo del siglo, la venta de humo por todos sitios, vendiéndole parcelitas de cielo, o apagando el fuego del infierno si pagas funerales. O sea, te ha engañado a la humanidad en todos los campos. Pero claro, el engaño es tan gigantesco que, bueno, el dicho común de a ver quién le pone el cascabel al gato, que todo mentira, como le dicen a la gente, bueno, todo es una mentira, hay que empezar de nuevo a reescribir la historia. No, eso no. Fíjese en todos los campos. Por ejemplo, ¿por qué se creen que, por ejemplo, la UNESCO, tanto la UNESCO como la NASA, por ejemplo? Pero piensen en esto. ¿Por qué razones? Es una pregunta muy sencilla. La NASA, ¿cuántos viajes ha hecho a la Luna? ¿Cuántas filmaciones ama directamente y ha entrado digamos, edificios antiguos en la Luna? ¿Cuántas veces? Han mirado, pero montones. Y una nave gigantesca, una nave como la de la NASA, pero a gran escala. Ahí en la Luna. Y hallaron una mujer dentro. O sea, estos son historias reales, que no son que le haya hecho la NASA, no. Que ha habido astronautas con buena conciencia que les hacen un juramento antes de ir a la Luna de no relatar a nadie, ni a su mujer, ni a su madre, de lo que han visto en la Luna. Pero tienen que filmarlo todo y llevarse en los módulos todo lo que puedan llevarse de la Luna para ellos investigarlo. O sea, sí, todo lo que han enseñado es mentira. ¿Por qué la NASA hace eso? ¿Por qué no le dicen a la gente, pues mira, en la Luna hay edificios antiguos y una nave gigantesca, no sabemos de qué es, y que hallaron dentro una mujer y muchas cosas más, claro, que no lo dicen? No lo dicen porque, una vez más, se hace subvenciones millonarias para que los que subvencionan le digan a la gente lo que ellos quieren que digan a la NES, que mientan. O sea, la mentira se paga muy bien, hombre. Mentir, pues, la verdad ya no. Duele la verdad. La verdad, porque la verdad liberta. Ahora voy a contar un relato interesante. Encomiendo a un hombre, encomiándole, no del todo, pero en mi concepto es un hombre que conocido y muy apreciado por todo el mundo, un aventurero, de verdad. Pero, en fin, reconociendo su valor, pero no aceptando sus verdades. Es decir, que hay que comparar, ¿no? Este hombre es un americano, Ron Wyatt, que hace muchos años estaba deseoso el hombre de hallar verdades, ¿no? En cierto modo casi lo logra, pero buscó, hay que reconocer, dicho de una manera sencilla, que el hombre tenía interés, no fue por mentira, egoísmo, no, tenía interés en hallar cosas, el arca de la alianza, el arca de Noé, etcétera, etcétera. Y halló cosas, pero no lo que él decía que había hallado es verdad. Que decir, no era, quiero reconocerlo todo, que no era maldad, que era error. Que si el hombre vio cosas, vio
digamos, unos trastos o muebles o cosas en ciertas grutas. Mira el arca, o sea, o vio el arca de Noé. No, eso es el arca de Noé. Y a lo mejor era un montículo, ¿no? O sea, el arca de Noé, para que tengan idea, está esperando. Pero mucha gente le han dicho, y estoy quiero decir, dar digamos, relatos del arca de Noé. La gente siempre, que es como cuando hablan de Adán y Eva, a que siempre te meten la manzanita. Que Adán coge una manzana, que la come. ¿Por qué narices dice una manzana? Nadie ha pensado eso. ¿Dónde dice la Biblia que Adán y Eva comieron una manzana? Que vio un árbol frutal, de fruta. ¿Pero por qué tienes una manzana? Pero sin embargo la gente le han hecho creer que una manzana. Y hasta el día de hoy una manzana. Y un día se va a descubrir que no, que a lo mejor era un melocotón, o era un plátano, o eran uvas. Pues puede ser cualquier cosa, ¿no? O digamos, unas fresas, o da igual. Una fruta que a lo mejor no conocemos, porque hay muchas frutas desconocidas. Hay muchas que aparecen en el mercado frutas que nadie ha visto. Pero aparece cada vez más, porque ya es como un negocio de probar frutas que no ha comido nadie nunca, que aparecen, te metes en una selva y hay cientos de árboles que no has visto frutas, que no saben ni qué, que no la comen por miedo a que sea maligna para el organismo. Pero es un ejemplo, porque ponen manzana. Pues la gente se traga la manzana, quiere decir la gente, pues sí, Adán y Eva ponen pintura, a veces películas y una manzana. Que no dice la Biblia que es, pues podían decir realmente, comió un árbol frutal que era prohibido, que Dios le dijo que no comieran, que si comían morían, tal. Sencillo, pero no poner una manzana, pero a la gente le han hecho tragar una manzana. En esto quiere decir la arca de Noé, lo mismo. Siempre que los artistas, ¿no? Para hacer murales, ¿no? En catedrales, iglesias, en museos, siempre te meten un barco. Noé y un barco, con animales dentro y tal. Ahora la pregunta, igual que la Adán y Eva, ¿por qué narices un barco? ¿Dónde dice la Biblia que Noé hizo un barco? Es que Noé tenía que viajar en algún sitio, a un puerto o a una isla. No dice la Biblia que fuera un barco, una caja rectangular con 3 pisos. Sencillo, ¿para qué? Para flotar. Porque nunca había llovido en tiempos de Noé y entonces para castigo, porque había en la tierra, y esto tampoco lo dicen, ni la NASA menos, nada, ni la UNESCO, nada, no lo dicen, porque se pillan los dedos. Que el por qué vino el diluvio, pues porque los demonios, Satanás, hablo de demonios, son ángeles caídos, ¿no? Satanás son un adjetivo despectivo, ¿no? Satanás, mentiroso, ladrón, estafador, lo que sea, es un adjetivo despectivo de ángeles rebeldes, que vinieron a la tierra con deseo absurdo, pues los ángeles no tienen cuerpo, si tienen un cuerpo, pueden hacerse un cuerpo, son energía inteligente, como pueden hacerse un avión, como una mujer, como un animal, como cualquier cosa, o un gigante. Y entonces tuvieron relaciones sexuales con mujeres de la tierra, claro, se hicieron primero un cuerpo, y tuvieron gigante. Bueno, des en cuenta el detalle, los gigantes. ¿Por qué no enseñan ningún esqueleto de gigante y se han aparecido miles? Vuelva a la misma. Pues no te lo enseña. ¿Por qué? Vuelta a la misma. El que paga manda. Y entonces hay subvenciones millonarias de gente que no dan la cara para decir esto ni mencionan. Y obedecen. Claro, pues cogen la pasta y bueno, si el señor dice eso, yo no me la juego. Pues yo vivo bien. Y ya está. Y no te dicen cosas que pueden y lo harán libertar la mente de la gente y empezar a pensar, anda, pues esto, ¿verdad? Porque la historia hay que reescribirla toda de nuevo. He vuelto, de hecho, del arca, pues siempre piensen, siempre que vean el arca no verán un barco. Ahora, lean la Biblia, donde dice que no hizo un barco. Es que tenía que pilotar a algún sitio. Si no había llovido nunca, no existía ningún barco. Jehová Dios, el Dios de la Biblia, dijo, haz un arca con 3 pisos. Un arca es un arca, una caja, 3 pisos, para meter animales más pesados, más ligeros, y luego animales domésticos, o sea, 3 cajas para diferentes, y aves también. Un arca, no le dijo un barco, si no existían barcos, si no había río ni había nada, porque no había llovido nunca en tiempo de Noé. Antes de Noé no llovía, que las plantas digamos, se alimentaban con vapor por la noche, se bajaba la temperatura, salía un vapor, regaba las plantas, salían gotas de agua ligeras, hacían pequeños arroyos a un río, al mar. No había llovido nunca. Solo después de Noé vino un arco, Dios puso un arco, el arco de Iris, para una señal de que nunca vendría un diluvio. Pero a raíz del diluvio, después,
La gente antes no había comido carne. Los animales no eran para comérselo. Ni animales comían a otros animales. Solo después, Dios, ya que había arruinado toda la tierra por ese diluvio que duró meses, la tierra toda era agua. Y solo el arca flotando. Tenía que flotar, no viajar a ningún sitio. No había sitio donde viajar, si todo era agua. Entonces quedar flotando. Luego, cuando bajó las aguas, el arca de Noé, paró en el Ararat. Allí está el arca. El arca está en el Ararat, esperando a unos 3.500 metros de altura. Ya en el año 1917, y eso verás que tampoco lo dicen, que tienen mala ley, que no lo dicen, porque se piñan los dedos, quieren que el negocio y la mentira siga adelante. En 1917, un hecho histórico además, reconocido, que la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces Rusia intervino, como siempre, en la guerra contra Turquía, contra el Irán, Irak, siempre los mismos. Y entonces un piloto oficial del zar Nicolás II, pues volaba sobre el Ararat para ver los territorios de Irak, Irán y todo aquello, a ver que si había movimiento de tropas, hacer fotografías, ¿no? En blanco y negro, fotografía antigua. Y volando sobre el Ararat se asustó de que vio una caja rectangular, pero la filmó enseguida. Tendrá el arca de Noé. Efectivamente, estaba, porque Noé le dijo Dios, para que no entrara la humedad dentro del arca, como era de madera, que echara con betún, petróleo crudo, secado, hecho como un petróleo que se pone una capa, no petróleo normal, refinado, sino crudo, que es como, digamos, una espesa masa de aceite frío, vamos, dicho de alguna manera. Y entonces hizo una capa de negro para que el agua del diluvio no entrara por las rendijas. Entonces vio el arca y voló de nuevo al zar Nicolás II, hablando de un oficial ruso, y dijo, mire, he encontrado esta fotografía, el arca de Noé. ¿Dónde? En el Ararat, aproximadamente unos 3.500 metros de altura. Dice, pues mira, coge una compañía, dijo el zar Nicolás II, y vete al Ararat. Y entra allí y te llevas todo lo que puedes y fotografías todo lo que hay. Es interesante eso. Dice, mira, el arca de Noé, al fin he hallado, eso es historia, tal. Y subió con un guía de estos originales, que los hay todavía, que andan por las montañas como si fueran gatos. Entonces un guía de estos que conoce el Ararat, los caminos por ahí, y subió con él, con una compañía de soldados rusos, y entró en el arca. Y filmaron todo. Filmaron, perdón, que había alimentos para todos los animales. Sobró alimento, claro. Porque un alimento, una semana antes, Dios le dijo a Noé que en una semana va a empezar el diluvio. Así que mete a alimentos que eran vegetarianos, todos animales, pero para que en 7 días puedan comer todo. Y dice la Biblia que Dios cerró la puerta del arca, no Noé. Ahora es un detalle interesante. Dice, ¿por qué no, si hizo el arca Noé en su familia, por qué no cerrar la puerta? Para que no entrara nadie. ¿Por qué? Porque Noé, un hombre imperfecto, había avisado durante 100 años, señores, 100 que costó entre 8 personas hacer un arca de esa magnitud, fíjese, pero 100 años, entonces la gente vivía muchos años. De hecho, Noé vivió 950 años. O sea, y Adán 930. O sea, la gente vivía, nosotros viviremos para siempre. No lo olviden, que no es broma. Entonces dice que la gente no hacía caso a Noé, se burlaban, pero no había llovido nunca, que dice, este hombre que va a venir mucha lluvia y va a inundar la tierra, está loco, y está haciendo una caja y una casa de madera. Dice, mira, mi tatarabuelo ya le veía y venía con lo mismo. Dice, este hombre es que está mal de la cabeza. Dice, no haga ni caso, no hacía caso a nadie. Hizo el arca, pum, pum, y vino el diluvio. Y ahogó todo. Y por eso el detalle, son detalles, para la gente que lee la Biblia, el Génesis, no se han dado cuenta de detalles, que eso es lo importante. Dice que Dios cerró la puerta del arca. ¿Por qué no Noé? Si él la hizo. Porque Noé, siendo un hombre imperfecto que sí, entonces cuando empezó el diluvio, la gente de aquella zona vio que empezó las nubes negras y empezó a llover corriendo, pues todos miraron al arca. ¡Anda! Tenía razón el tío, pero ¿qué es esto? ¿Qué de esta agua que viene? Y vieron nubes negras y rayos corriendo hacia el arca. Y si hubiera dejado Noé el arca, hubiera tenido la posibilidad de cerrar o abrir la puerta, Noé hubiera oído los gritos. Hubieran dicho, Noé, somos tus familiares, somos tus vecinos, ábrenos, que nos ahogamos, tienes razón, perdónanos. Y los sentimientos de un humano hubiera dicho, bueno, pobre gente también. Y hubiera abierto. Y hubiera metido gente que estuvieron años y años burlándose de Noé. Y ni hacer ni caso. Y no hicieron ni mover un dedo para hacer el arca. Cuando 8 personas, Noé, su esposa, 3 hijos, 3 hijas, estuvieron 100 años casi haciendo el arca, cortando árboles, cerrándolos, los clavos. Por esa razón, Noé no le dejó Dios que cerrara el arca.
O sea, que no aunque quisiera abrir la puerta, un portalón grande para entrar el elefante, fíjese. Y después el arca se quedó en el Ararat, después del diluvio, atascada a unos 3.500 metros de altura. Está en unas pequeñas planadas, en la área de una montaña y tal. El oficial de Nicolás II entró allí con una compañía, hizo muchas fotos. Y entonces volvió otra vez a Moscú, a Rusia, se la enseñó al zar. Mire, esta es una foto estupenda, esto hay que guardarlo, qué maravilloso, me fíjate el arca, ya podemos entrar nosotros allí y hacer un museo grande para el mundo entero. Tal. Y empezó en ese tiempo la revolución bolchevique, con Lenin, Stalin y toda aquella gente, los revolucionarios, aquello, tal. Y se dio una que se cargaron ya, para que no hubiera más zares ni cosas, al zar y a toda su familia. Lo había metido en una casa privada como preso y también al oficial le mataron y mataron todo. Una cosa voy a decir, las fotos del arca aparecerán en blanco y negro, grandes fotos, ¿no? Entre todas las habitaciones de Noé, donde durmió con su esposa, 3 hijos y 3 hijas casados, ¿no? Y cómo eran los 3 pisos para los grandes, habrá todavía hierbas secas de lo que comieron hace miles de años. O sea, y las habitaciones para los elefantes, las jirafas, los hipopótamos, y también las aves, los reptiles, 3 pisos grandes. Entonces será impresionante y el arca está esperando en el Ararat. Este hombre que dije al principio, que me imagino que es un buen hombre, porque el hombre tenía mucho interés en hallar cosas, e incluso dice que halló el arca de la alianza, aunque no puedo decir que no es seguro, ¿no? Pero no me dice que había visto en un túnel un arca, tal, en fin, y que había hallado sangre de Jesucristo y tal. Puede ser verdad. Lo digo porque hay cosas que la gente desconoce. Que había, dice la Biblia, había 2 arcas de la alianza, no de Noé, 2. Una, dice la Biblia, la que vio Moisés en el monte Sinaí. Cuando habló con Dios, Moisés le dijo Dios, hazte un arca. Le dice la Biblia, de acuerdo con el modelo que viste en la cima del monte Sinaí, o sea, el monte allí, donde habló con Dios en el zarza ardiente. Y había 2 arcas, la que vio Moisés original y la que hicieron la copia, no Noé, con otros arquitectos, constructores muy buenos. Y esa arca que hizo Moisés es la que estaba en el templo de Salomón, el arca que desapareció del templo, que nadie sabe cómo desapareció, y que incluso el templo de Salomón desapareció también, que es curioso, por eso dice la UNESCO, no hubo templo, si no hubo nada, ni Salomón existió, ni nada, o sea, la UNESCO dice que no hubo nada, que no hubo ni Dios, ni arca, ni nada. El que paga manda, no lo olvide. Si le pagan mucho dinero, dice, tú di lo que digamos nosotros. Y hay muchas sociedades que hacen lo mismo, sobre todo televisivas y tal, que son accionistas, mayoristas, muchos miembros de sectas ocultistas, ¿no? Y dicen, este personaje ni mención, este asunto ni tocarlo, a esos no les invites, al otro está. O sea, y se controla. Por eso la gente no conoce la verdad. Y la gente le han engañado. He dicho este vídeo cosas muy sencillitas, muy sencillas, como por ejemplo que la gente ha pintado siempre el arca no es un barco. Y uno mira las escrituras y dice, no hizo un barco, no tenía que pilotar un barco a un puerto, ni a una isla, para flotar. Y se ve, no es 3 cajas, unidas 3 pisos, digamos, 3 perpendiculares. Es decir, que era una caja con 3 pisos. Y hasta hay una puerta en el medio para entrar los animales y tal. Ese detalle poca gente lo sabe. Y siempre que ven el arca en las iglesias o en los museos, ven un barco con muchos animales dentro. No, que no hubo eso, para que se den cuenta cómo se engañó a la gente miserablemente. Fue una caja perpendicular, una arca, no un barco. No había habido barco nunca en la vida, no había ni río, no había nada. No tenía que ir a ningún sitio, tenía que flotar. Y flotó y luego bajaron el agua y bajó el arca y quedó en el arca. Y lo del Edén es otro ejemplo de cómo la gente no tiene idea, no piensa. Hay cosas muy sencillas que los niños lo pueden aprender, pues no le enseña. Y siempre la misma historia. Te mente la mentira y se la traga a la gente. Entonces cuando dicen, mira, Adán y Eva en un árbol y ven una manzana y se la comen. Y una pregunta le podías preguntar, pero bueno, vamos a ver, ¿de dónde sacas tú que la Biblia dice que había una manzana o manzana? Y no te van a responder. Ah, pues no sé qué más mataron. No, que mataron. Le han engañado. Han mentido. No hubo ninguna manzana. ¿Y qué voy a? Pues no sé. Pero manzana no. Porque si no la Biblia ha dicho, comió una manzana. No, pero dice una fruta. Que a lo mejor te extrañas un día cuando se sepa y se sabrá que a lo mejor era un albaricoque. O a lo mejor eran plátanos.
Y bueno, o a lo mejor era pues, una sandía, ¿qué más da? Era una fruta que era buena, se veía muy bonita, la cogió y se la comió, y la cogió Adán y se lo comió, y los echó el Edén y murieron. No al día siguiente, sino Adán vivió 930 años. Digo esto del arca de Noé, porque el arca de Noé aparecerá pronto. Y el arca de Noé la gente la tendrá que ver. No ha aparecido antes por lo siguiente, eso otro detalle. Imagínense que ya en tiempos de aquel Nicolás II, aquel zar, y el arca estaría ahí, está ahí todavía, ¿no? Cubierta de nieve, pero en verano la nieve se despeja y se ve el arca. Desde el aire la pueden ver. De los satélites la han filmado muchas veces, de momento. Pero entrar le cuesta difícil, muy difícil. Pero bueno, se sacará. Pero ahora, imagínense que en aquel tiempo, el tiempo de cuando el primer piloto vio el arca, la filmó, bajó, volvieron un ejército, una compañía de soldados rusos, entraron y se... Pero imagínense que hubiera sido, no desapareció, que desapareció luego, que no hubiera desaparecido, que ya tuvieran el sendero, el camino marcado y que ya hicieran una ruta hacia el arca, que todo el mundo, turismo, pudiera entrar allí. ¿Qué pasaría? Primero, que automáticamente harían objeto del arca de culto místico, un culto, digamos, idolátrico. Y enseguida la Iglesia Ortodoxa, como ha hecho siempre, o otras religiones del Vaticano, harían dentro una iglesia, un templo y una capilla y harían un culto, digamos, idolátrico del arca. Y por esa razón Dios no le permite que el arca se vea ahora. Se verá, y lo verá todo el mundo, cuando ya el concepto de la idolatría, que es paganismo, que Dios no quiere, dice los idólatras de Israel, no heredarán el reino de Dios. No se puede, Dios es un espíritu. Nadie puede hacer una forma de Dios y adorar una forma, como si fuera un humano sentado en un sillón. Dios no tiene forma, Jesucristo no tenía forma, en la tierra sí, pero Cristo odiaba la idolatría. La idolatría es algo absurdo, que tú estás viendo un muñeco hecho por otro tío, de madera o de oro o de trapo, y empiezas a adorar a un muñeco. ¿Pero qué te va a responder el muñeco? ¿Te está escuchando? Okay, Dios necesita un muñeco para ver. Esas cosas son detalles, he puesto este vídeo, para que den cuenta que son detalles pequeños y dicen, anda, pues es verdad, anda, pues es verdad. ¿Cómo se ha podido engañar vilmente a la humanidad? Y la verdad florecerá, porque el arca será impresionante, no para que sea un objeto idolátrico, será un objeto que el mundo pueda ver el arca, lo que confirmará que la Biblia tiene razón, que hubo un diluvio, que hubo un arca de Noé, y las medidas son exactas, como dice la Biblia, de altura, de ancho, de largo. Por esa razón no se ha hecho público, se hará público todo. Y aparecerá el arca de la alianza, para que no se haga oculto y no se la lleve nadie, y aparecerá hasta el templo de Salomón, y aparecerán muchas cosas. Hay cosas que son largas de contar, son largos. Yo necesitaré de guiones, para una televisión, para hablar un tema o dos o tres temas, en una interview, vamos, en una sesión, necesitaría más de media hora. ¿Por qué? Porque cada tema lleva otro tema. Y hay tantas mentiras, tantos engaños, que de un tema tenía, como estoy diciendo, no, pues no hubo esto, no hubo manzana, no, pero no, larga no tenía un barco. Que de un tema te puede sacar, te puede estar horas, porque todo lo que han enseñado es mentira, que es transformado. Ahora te he dicho al principio del Ronald Wyatt, que el hombre es, para mi concepto, creo que es un buen hombre, no hay que dudar ninguno, pero lo que ha dicho, lo que está equivocado. Es como los apóstoles, eran buenos apóstoles, Jesucristo, pero Pedro a veces le negó porque era imperfecto. Otra vez Pedro le dio un hachazo, le dio una espada a uno, le cortó una oreja a uno, era imperfecto. El Tomás, un apóstol, dice, yo no creo que Jesucristo haya resucitado, y tuvo que presentarse a Jesucristo porque decía Tomás en la Biblia, ¿no? Si le viera, yo metía los dedos en su llaga. Y entonces yo creo que sí. Y apareció Jesucristo. Se hizo materializado y ya tuvo que reconocer, perdón, me equivoco. Y entonces Ronald Wyatt es un ejemplo, un buen hombre, que se ha equivocado también porque no es maldad, es imperfección. Aparecerá el arca, aparecerá el arca de la alianza, aparecerá el templo y aparecerá mucha gente más. Gente que ha desaparecido y que no es que hayan desaparecido porque ya... ¿Sabe que desapareció el primer profeta de la Biblia? Se llamaba Enoch. No dice que muriera, desapareció, que fue transferido a la Biblia. Son detalles que cuando la Biblia uno investiga es extraordinario. Es un libro de misterio, pero cuando Dios, con oración, tú dices, Dios mío, quiero saber esto con certeza, Dios te da Espíritu Santo, un cerebro que puedas comprender lo que la Biblia dice y hacerte sabio. No dejarte convencer por otro que suelte una bola y te la tragues con patatas fritas. Bueno, pues ya llega el tiempo de las revelaciones y prepararos.
que todo se revelará. Como dice la Biblia, que no hay nada oculto, dice la Biblia, que nunca llega a saberse. No hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz, que nunca llegue a manifestarse. Lucas, capítulo 12, versículo 2. Son palabras de Jesucristo. Y Jesucristo no miente.